Bueno, hoy tenemos una oportunidad más de compartir la palabra de nuestro Dios. Y hoy día es, como decíamos en nuestra oración, es un día importante. Es Viernes Santo, es el día en que Jesús fue crucificado. Y no podíamos dejar de hablar de esto. Y aunque realmente hemos escuchado muchas veces de esto, hemos visto, imagino, varias películas respecto a este tema. Hoy que se recuerda este día, teníamos que hablar de esto y esperar que el Espíritu Santo en algún momento de nuestra vida nos haga sentir realmente lo que Jesús sintió ese día y también nos haga valorar como hijos el sacrificio que hizo por nosotros. Los que somos padres muchas veces nos quejamos de que nuestros hijos no valoran el sacrificio que uno hace en varios aspectos. Pero la verdad es que muchas veces nosotros como hijos de Dios tampoco valoramos lo que hizo Jesús por nosotros en este día. Y ni siquiera nos interesa recibir o tomar el regalo que Jesús con su sacrificio, con un sacrificio terrible, hoy nos dio. Bueno, comencemos. El tema solo dice Viernes Santo. Creo que no había mejor título para ponerle hoy, que es Viernes Santo. Y comencemos. Bueno, como sabemos, en los tiempos en que Jesús hizo su ministerio, eh, el pueblo judío, el pueblo Israel estaba bajo el dominio de Roma, ¿no? Entonces, estaba bajo el dominio de Roma y el pueblo, los judíos, el pueblo de Israel, lo que más esperaban, como muchas veces les ha pasado en su historia, como les pasó en la época de Moisés, era que esperaban a alguien que los liberte, alguien que les dé la libertad. Esperaban a ese Mesías, pero para ellos el Mesías era alguien que físicamente les dé la libertad del pueblo del Imperio Romano, que los organice, que de repente organice un ejército y, y luche contra el ejército romano y los pueda liberar. Entonces, eso era lo que el pueblo, lo que la mayoría de la gente esperaba. Es por eso que el domingo que se le llama, que muchos le llaman Domingo de Ramos, ¿no? El Domingo de Ramos Jesús es recibido eh, por mucha gente eh, con ramas, agitando ramas eh, y prácticamente dándole mucha gloria a Jesús, porque en ese momento lo que ellos pensaban que iba a ocurrir era que el momento de Jesús había llegado, el momento de Jesús de tomar la cabeza de ese ejército, de tomar la cabeza de esa revolución había llegado. Entonces todos lo reciben esperando al líder de la revolución, no al Mesías que nos iba a dar la vida eterna. Entonces en ese tiempo todos tenían una expectativa diferente de lo que querían lograr respecto a lo que Jesús tenía planeado. Y es así como muchas veces pasa en nuestra vida. Nosotros muchas veces estamos esperando que Dios nos dé algo que ni siquiera de repente es para nuestro beneficio, pero Dios tiene otros planes y siempre sus planes son buenos y sus planes son mejores de lo que nosotros esperamos.
Entonces Jesús entra una semana antes, unos días antes, entra a Jerusalén. Entra en un burrito donde todos lo aclamaban porque todos pensaban que él iba a ser el líder de la revolución. Unos días después, un viernes como hoy, Jesús, pues la situación de Jesús cambia totalmente. Y Jesús termina crucificado. ¿Y cómo es que termina Jesús crucificado? ¿Quién lo condena? Podemos ahí recordar que los fariseos eran quienes lo acusaban, porque en todo su ministerio los atacó ese modo hipócrita de llevar su vida religiosa. Podemos ver entre los que lo condenaron, podemos ver a Poncio Pilato, podemos ver al César, que era el emperador romano. Sin embargo, ahora vamos a ir desmenuzando y viendo al final quién lo condenó. La cosa es que Jesús al final de este día, de este Viernes Santo, termina crucificado, que era el peor modo de dar muerte a una persona, el modo más cruel, como podíamos ver en el video de la alabanza que hemos visto antes de comenzar a compartir este, este tema. Muere crucificado con un letrero en su cabeza que fue puesto, creo, en latín, en griego y tal vez en arameo también, que decía Rey de los Judíos. Y en realidad ese letrero eh, nos muestra el motivo, el pretexto, lo que podamos llamar, de bajo qué cargo Jesús fue crucificado, bajo qué delito según el Imperio Romano y según los fariseos. Y comenzamos justamente viendo la palabra, Lucas 23:2, que dice, este versículo habla de cómo los fariseos comenzaron a acusarle y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Los, uh, los fariseos sabían que Jesús, que el único modo en que el Imperio Romano pueda crucificarlo era acusándole de sedición, de traición. Así que entre medias verdades y mentiras, lo llevan ante Poncio Pilato y le dicen que Jesús había dicho que no se pague tributo al César, que era un delito grave en ese tiempo. Pero eso jamás lo había dicho Jesús. Es más, podemos recordar esa frase, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esa era una mentira. Y también le dicen que él sería autoproclamado rey. Y claro, Jesús dijo que era hijo de Dios. Pero los fariseos van y le quieren hacer entender a Poncio Pilato que era un peligro para el Imperio Romano, que él quería ser un rey de los judíos y obviamente que ponía en peligro la estabilidad del gobierno de Poncio Pilato en esa región del Imperio Romano. En ese tiempo, eso era algo que preocupaba mucho al Imperio Romano porque el pueblo judío escuchaba que habían aparecido más o menos 18 libertadores en ese tiempo. O sea, gente que comenzaba algún movimiento de liberación, algunos tal vez movimientos muy violentos, y que eran atrapados por el gobierno romano, y por supuesto que el castigo para esos movimientos
sediciosos o ofertarios desde el punto de vista del pueblo judío, eran castigados con la muerte. Entonces, en ese tiempo, por eso los fariseos escogieron eso, y hasta ahora se escoge eso, ¿no? Se dice sedición para meter a la cárcel a la gente, por ejemplo. Y en ese tiempo los fariseos no eran diferentes. Buscaron el mejor delito que podían atacarle a Jesús para que luego lo puedan, para que no pueda encontrar otro camino Poncio Pilato que no sea la crucifixión. Y aquí podemos ver que hubo algunos antecedentes de gente que también se rebeló antes de la crucifixión de Jesús, y en Hechos 36, 5, 36 al 37, dice, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. Teudas era una de esas personas que se había levantado tratando de promover un movimiento de libertad ahí del pueblo judío, y a este se unió un número de como 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Así, Judas, otro era aquí, podemos ver, otro era Judas el Cristo, mencionado por Josefo el historiador. Este llevó tanta gente consigo que cuando los atraparon, eh, eh, dice este historiador que hubieron 2000 crucificados más o menos. O sea que el Imperio Romano era tajante, taxativo con la gente que sospechaba, peor si es que estaba seguro, que estaba llevando a cabo un movimiento sedicioso, ¿no? De algo que podemos rescatar de esto es que ahí se ve la divinidad de Cristo, la divinidad de este proyecto, porque hubieron muchos hombres que intentaron libertar al pueblo judío, que intentaron ser líderes de mucha gente, que intentaron, usualmente, seguramente por las armas, eh, promover estos movimientos. Pero como dice aquí la Biblia y como seguramente si a cualquiera de nosotros preguntamos, conocíamos a este Teudas, conocíamos a este Judas el Galileo hasta el día de hoy que lo mencionamos en este tema, conocíamos a Judas el Cristo y llevó a 2000 personas a que lo sigan. Conocemos a estas personas, no las conocíamos. Y una de las cosas que vale la pena rescatar es que Jesús sin armas, sin redes sociales, como alguna vez les decía a mis hijos, sin tener toda la logística que, por ejemplo, tiene Shakira ahora para hacer que su video lo vea más de 1.000 millones de personas o 800 millones de personas, que es mucha gente. Pero estoy seguro que estas personas, más allá de estar en un libro de historia en el futuro, igual van a pasar desapercibidas en el futuro, porque son solo movimientos de seres humanos, así como fue el movimiento de Teudas, de Judas el Galileo y de Judas el Cristo, así como va a ser la memoria de estas personas famosas que conocemos ahora. Con el tiempo será algunos que los recuerden, pero seguramente otras personas ni los tendrán en la mente, ni los tendrán en la memoria. En cambio, a Jesús todo el mundo lo conoce. No puede haber otra explicación que el hecho de que Jesús ha cambiado el mundo, ha hecho un antes y un después, un antes de Cristo, un después de Cristo, y que hasta ahora sus enseñanzas,
lo que vino a traernos hasta ahora sigue vigente es porque hay algo divino detrás de él que hace que esto siga vigente. Escuchaba a un pastor alguna vez decir, es increíble que hasta ahora Jesús, que ha muerto hace 2000 años en un día como hoy, hasta ahora cambia vidas, hasta ahora transforma vidas, hasta ahora logra que personas que estaban por el mal camino le orienten su vida, porque no es solo un personaje famoso que nos dejó unas cuantas palabras, transforma vidas porque detrás Él es Dios y detrás de Él está su Padre además y el Espíritu Santo, que ellos son los que cuando uno decide aceptarlos y les abre las puertas de su mente, de su corazón, ellos son los que transforman nuestra vida. Cuando les abrimos la puerta de nuestro corazón y de nuestra vida, ellos son los que hacen que un día, cuando pecábamos sin mayor reparo, hasta orgullosos de hacerlo, cuando ellos hacen que se introduzca una convicción de pecado, que digamos, esto que estoy haciendo está mal. Y ellos hacen que poco a poco abandonemos esas prácticas. Tenemos a esta gente que se hace referencia en Hechos, que intentaron hacer movimientos de libertad para el pueblo judío y que solo queda tal vez en algún libro de algún historiador. Cuando una vez que los fariseos acusan a Jesús y buscan la mejor coartada para hacerlo crucificar, los fariseos sabemos de memoria que llevan a Jesús ante Pilatos, Poncio Pilato. Y ahí vemos otra, hay algunos que pregonan y dicen, no, la voz del pueblo es la voz de Dios. Pilato no encontraba culpa en Jesús, pero sin embargo, como todo político, en su mente tenía sus cálculos políticos y sabía que los fariseos eran personas influyentes, personas que manipulaban al pueblo a través de la religión, lo cual no es lo mismo que tener una relación con Dios. Religión es un montón de tradiciones que finalmente, en la mayoría de los casos, no promueven una relación con Dios. Y los fariseos tenían a toda la población cautiva con un montón de ritos, de reglas, un montón de ritos y de reglas. Y Poncio Pilato sabía que si abiertamente le decía a esta gente, no, yo no lo voy a crucificar a este hombre porque no encuentro nada en él, sabía que los fariseos iban a empezar a hacerle la vida imposible y como todo político hacía el cálculo político de que eso no le convenía. Entonces hace muchas cosas que recordamos para tratar de zafarse de este momento incómodo, de este momento que era peligroso para la estabilidad del gobierno de Poncio Pilato. Primero, trata de desligarse de Jesús diciendo que no era su jurisdicción donde Jesús debería juzgarlo y lo manda donde el rey Herodes. El rey Herodes, que era un vivísimo, obviamente le dice, no, no, Jesús no es de mi jurisdicción y se lo vuelve a enviar a Pilatos.
Otra cosa que trata de hacer Poncio Pilato es, le pone a la población, dice Poncio Pilato, a ver, bueno, a este hombre, ¿cómo lo salvo? Porque hasta en las películas se ve que él quería salvarlo, que él veía que no tenía culpa Jesús. Y dice, bueno, a ver, lo voy a poner frente a la población, al lado de un tipo terrible, asesino, Barrabás. Pero Barrabás era una de las personas más violentas, pero que estaba en pro de la libertad del pueblo de Israel. Pero ¿cómo quería libertar al pueblo de Israel? Así como hace un terrorista, matando gente sobre todo, ¿no? Había matado un montón de personas con ese propósito. Y al final, Poncio Pilato hace un segundo intento ahí de salvar a Jesús y le dice a la gente, como es la Pascua, yo tengo que liberar a una persona. ¿Quieren que libere a Jesús o a Barrabás? Tal vez Pilato, con los cálculos que hace todo político, dijo, bueno, como Barrabás es un asesino, yo creo que van a escoger a Jesús. Y ahí esa frase, ¿no? Eh, que muchos políticos dicen, ¿no? La voz del pueblo es la voz de Dios. Y eso realmente no es cierto, porque aquí vemos cómo el pueblo, como siempre, puede ser manipulado. Y en las películas se ve cómo, y en la realidad ha debido pasar así, que los fariseos, los sacerdotes fariseos, empiezan entre la multitud a decirles a todos, tenemos que escoger a Barrabás, pidan que crucifiquen a Jesús. Y esa gente que una semana antes estaba victoreando a Jesús, recibiéndole con sus palmas, con alegría, agitándole las palmas, comienzan a gritar que crucifiquen a Jesús. Esa es la voz del pueblo, que según algunos es la voz de Dios. Ese pueblo manipulado de ese entonces pide que crucifiquen a Jesús, un hombre bueno, un hombre que nosotros sabemos que es Dios, que era Dios, que lo único que hizo es hacer milagros, curar gente, hablar de amor entre el prójimo. La gente comienza a gritar que crucifiquen a Jesús. Ahí podemos sacar otra lección, que esta misma gente que lo estaba recibiendo una semana atrás con aplausos, con palmas, muchas veces nosotros somos así, porque vamos a la iglesia, hablamos de Dios, de repente porque queremos algo, queremos que nos dé algo, como la gente quería que Jesús sea el líder de la rebelión, el líder de la revolución. Pero como esta gente se dio cuenta y al verlo ahí crucificado, o sea, eso, debilitado, vio que ya no era lo que ellos esperaban, se se alejan de Jesús. Es más, piden que lo crucifiquen, que lo maten. Cuando a veces Dios no nos da lo que queremos, hacemos lo mismo, ¿no? Ya no vamos a la iglesia, ya no oramos, porque todavía tenemos, por eso digo, a veces los que somos papás nos quejamos y a veces nos quejamos de nuestros hijos y a veces nos portamos igual. O sea, todavía tenemos la arrogancia de hacernos los enojados, de hacernos los resentidos con Dios. ¿Por qué? Porque no nos ha dado lo que queríamos. Así como hizo el pueblo judío. Una semana antes lo alababan y una semana después pedían
su crucifixión. ¿Por qué? Porque Jesús no les dio lo que ellos pensaban que Jesús tenía que darles. Una vez más, Jesús entra, como podemos recordar, con Poncio Pilato, y Poncio Pilato, ya estando a solas, le pregunta, Juan 18:37, le dice entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Le pregunta Poncio Pilato, y Jesús responde, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Al darle esta respuesta, Jesús sabía perfectamente que el único modo de que lo crucifiquen era admitiendo que él era o que él se creía algún tipo de rey. Y claro, era el rey de los cielos, reinaba junto a su padre Jehová. Jesús sabe las consecuencias de este acto, de reconocer ante Poncio Pilato y decirle, tú dices que soy rey. Él podía haber dicho ese momento, no, 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 no soy rey, no soy nada en realidad, por favor suéltenme. Y tal vez si decía y decía frente a los fariseos que no era rey, que no, que él no era el Hijo de Dios, que él no había venido a salvarnos, de repente se hubiera librado de semejante sufrimiento. Pero otra cosa que tenemos que aprender de Jesús es que más allá de lo doloroso que sea cumplir con nuestra responsabilidad, debemos hacerlo. Jesús le dice a su padre un día antes de que lo apresen, horas antes de que lo apresen, Padre, si puedes hacer pasar de mí esta copa, por favor hazlo. Y ahí vemos otra cosa importante. Jesús ora a su Padre porque Jesús sabía lo que le iba a pasar. Jesús busca la voluntad de su Padre antes de este día terrible en que ha debido sufrir como pocos en el mundo. Pero cuando los planes de Dios van en otra dirección, y obviamente porque los planes de Dios son perfectos y porque los planes de Dios ven cosas que nosotros no vemos, ni siquiera escucha la oración de su hijo, porque de repente podía haberle dicho Dios, está bien hijo, está bien Jesús, no vas a ser crucificado, pero ¿qué hubiera sido si le concedía eso a su hijo Dios? Que no hubiéramos podido ser salvos porque Jesús iba a morir por algo más grande. Entonces, cuando alguna vez digamos, no sé si voy a la iglesia, si hago esto, si hago lo otro, no sé por qué Dios no responde a mis oraciones. En el Getsemaní, Dios no respondió a la oración de su propio hijo porque el plan que tenía para su hijo era un plan de salvación para millones de personas. Si un día Dios no oye nuestra oración, es tal vez porque lo que estamos pidiendo
no está yendo en dirección de los planes de Dios. Y es por eso que bajo esas circunstancias lo único que nos queda es confiar como Jesús lo hizo. Y al final, aunque sabía lo que iba a padecer, Jesús decide cumplir con la misión para lo que su padre le había enviado. Y en este momento clave en el que Pilato le pregunta si él era rey, no se niega, que negándose de repente hubiera salido libre. Ese momento él se condena, porque al dar esa respuesta él sabía que ahí iba a comenzar su tormento. Los sacerdotes lo habían acusado de blasfemo, cosa que no era blasfemo, hablar contra Dios, de traidor. Jesús no era ninguna de las dos cosas, pero en la entrevista, en el interrogatorio que le hace Poncio Pilato, él decide dar ese paso. Ese momento es en el que comienza su tormento, el tormento terrible por el que pasó hasta el momento de morir en la cruz. Él decide someterse a ese sufrimiento porque para eso él había venido a este mundo y porque un día antes, en un momento de desesperación, le había pedido a su padre que si podía le evite pasar por esto y su padre, nuestro amado Dios, sacrifica a su hijo que nosotros podamos ser salvos. Como decíamos, el César no lo sentenció. Jesús tenía muchas alternativas para escapar de esta responsabilidad. Podía haberse unido a los esenios, que era otro grupo de judíos eruditos en la palabra. Podía haber orado a Dios, oró de hecho a Dios, y ya sabemos la respuesta que Jehová le dio, Jehová Dios. Podía haberse unido a los celotes, que era otro grupo de judíos que igual, perdón, de otro grupo de judíos, igual buscaban la libertad del pueblo judío, pero no lo hizo. Él decidió morir. Debía morir como Mesías. ¿Y por quiénes muere? Él muere en lugar de Barrabás, ¿no? Porque la gente al escoger a Barrabás para que se salve, él muere en lugar de Barrabás. Es posible que si él hubiera emprendido una revolución contra los romanos, seguramente hubieran habido muchos muertos también en el pueblo de Jerusalén. Seguramente hubieran muerto sus discípulos también. Pero sobre todo, ¿quiénes somos los principales beneficiados de esta muerte? Somos nosotros. Somos nosotros.
porque con su muerte nos da acceso a la salvación, a ser salvos. Siempre digo, no logro entender todo, no logro entender mucho el inicio de cómo fue todo el inicio de este planeta, de este universo, cuando Dios lo creó. No logro entender cómo Dios y Jesús, su Hijo, en algún momento planificaron. No logro entender a veces qué forma tiene el Espíritu Santo. Se lo dibuja como una palomita, pero ¿será así? Pero lo siento cómo actúa. He visto cómo actúa en otras personas. Se ven los efectos que tiene el Espíritu Santo, que tiene Dios, que tiene este sacrificio que Jesús hizo por nosotros. A veces es muy arrogante querer entender todo ahora y seguramente lo entenderemos cuando un día partamos de este mundo y sepamos cómo es allá, si es entre las nubes, si tenemos cuerpo, si no tenemos cuerpo. Lo único que sabemos es que Jesús, el Hijo de Dios, un día como hoy murió y que este Dios encarnado provocó que el mundo se divida, como habíamos dicho, en un antes y un después. Jesús decidió ir a la cruz. En, en toda la existencia de nuestro mundo no ha habido otro símbolo más conocido que la cruz. Y la cruz no era que en los tiempos de Roma era algo bonito. Era, como decíamos, el peor modo de morir. Jesús, el momento que murió, dice, consumado es. Y ese momento termina su labor en este mundo. Muere por nosotros, paga nuestros pecados. Y aquí es cuando digo, como hijos somos tan mal agradecidos, que semejante sacrificio, mucho más sacrificio que el que nosotros hemos podido hacer por nuestros hijos, que ante semejante sacrificio somos indiferentes. El plan de salvación solo dice que, así como siempre repetimos, como el buen ladrón hizo al lado de Jesús ahí estando crucificado, el plan de salvación dice que solo tenemos que recibir este regalo. No tenemos que hacer nada, no tenemos que pagar, no tenemos que latillarnos la espalda, no tenemos que, que hacer un montón de obras, no tenemos que hacer caridad para ir ganando puntos con Dios. Lo único que tenemos que hacer es lo que el buen ladrón hizo, reconocer a Jesús como nuestro Salvador. El buen ladrón, entre comillas, era ladrón hasta el último día de su vida. ¿Y qué le dice Jesús? Cuando estés en el paraíso, llévame contigo. ¿Qué quiere decir? Que él en ese momento, en el último minuto de su vida, habiendo sido un ladrón,
pecador como somos nosotros, porque no por ser cristianos vamos a ser perfectos en algún momento de nuestra vida. Vamos a ser pecadores el último minuto de nuestra vida, así como el ladrón. Y él reconoce a Jesús como su Salvador y le dice, hoy cuando mueras, llévame contigo. Y Jesús le dice, no te preocupes, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No hay más reglas, no hay más cosas donde darle vuelta. Está en la palabra, está en las películas, está en todo lado. Solo es decirle, Señor, te reconozco como mi Salvador. Reconozco que moriste por mí y decirle que nos lleve al lado de Él cuando nos toque ir de este mundo. Que siempre digo, vivimos como si iríamos a estar para siempre en este mundo. Y nuestra vida es corta. Antes de ayer tenía 20 años y ahora sin darme cuenta ya tengo 50. Y ya me imagino lo rápido que pasará lo que resta de mi vida. Si 50 pasaron tan rápido, solo quiere Jesús que recibamos este regalo que nos dio. Y otra cosa que hizo el buen ladrón fue decirle a su compañero, nosotros con justicia estamos crucificados. En cambio, este hombre no ha hecho nada. El buen ladrón, entre comillas, bueno, lo único que hace es reconocerse pecador. Y cuando uno se reconoce pecador, lo único que tiene que hacer es pedir perdón a Dios en este caso. Y cuando pecamos contra una persona, también le tendremos que pedir perdón. No hay nada más que hacer. Todo ese sacrificio que Jesús hizo fue para que no tengamos nada más que hacer que algo tan sencillo, entregar nuestra vida a Él. Y las buenas obras, los cambios de actitud vienen después. Una vez que entregamos nuestra vida a Él, le abrimos la puerta a Jesús, le abrimos la puerta al Espíritu Santo. Ellos son los que van transformando nuestra vida. No es como alguna vez pensamos. Yo pensé, siempre hago referencia a mi tía que era bastante religiosa, pero siempre reconozco que ella plantó esa semillita de Dios en mi corazón. Pero donde antes pensábamos que primero son las obras buenas y después viene la salvación. Hoy Jesús, un día como hoy Jesús murió para que las cosas no sean así. Aceptamos el regalo de Dios, de Jesús, como el ladrón bueno, y luego eso, el hecho de que tengamos a Dios en nuestro corazón es lo que va provocando los cambios en nosotros. Este sacrificio nos dio la posibilidad de tener vida eterna y solo tienes que hacer eso. Él murió por nosotros para darnos la salvación. Bueno, ya para concluir,
El resumen es muy sencillo de este tema de hoy. Jesús decidió entregar su vida por nosotros, para que nosotros seamos salvos. La aplicación de este tema, ¿tenemos conciencia? ¿Somos agradecidos con Jesús por lo que hizo por nosotros? ¿O somos malagradecidos? Somos hijos malagradecidos, que no valoramos nada de lo que hizo nuestro Padre, que vivimos como si no hubiéramos recibido nada de Él, como si la vida que disfrutamos cada día fuera un derecho, cuando cada día que vivimos es una bendición. Entendemos en nuestra vida que la salvación está a un solo paso, que es entregar nuestra vida a Jesús y pedir perdón por nuestros pecados. ¿Entendemos eso? ¿O seguimos pensando que haciendo obras buenas es que vamos a ganar la salvación? La Biblia dice, bueno, no hay ni uno solo, y no hay ni uno solo. Bueno, nadie se puede decir porque todos somos pecadores. Y el llamado de este tema es el hoy sí, solo centrado a lo que siempre, al llamado que siempre hacemos al finalizar cada tema. Que hagamos lo que el ladrón que ganó la salvación hizo. Ese llamado hacemos a las personas que estén escuchando este tema que hemos compartido esta noche. Había dos ladrones, uno que no creyó hasta el final, uno que no pidió perdón hasta el final. Seguro ese ladrón está en el fuego eterno. Y la otra opción que tenemos es hacer lo que hizo el buen ladrón, entre comillas. Y hacemos el llamado a que lo hagan, a que hagas esta oración. Señor, te reconozco como mi Salvador, sé que moriste por mí. Te pido el día que me toque partir de este mundo, me lleves contigo al paraíso, porque sé y reconozco que tú estás ahí como hijo de Dios, reinando a la derecha de tu Padre. Y te pido que me lleves, no porque lo merezca, porque soy un pecador. Pequé hasta ayer, pequé hasta hace 10 minutos, hasta hace media hora, pequé. Y si me das 20 años más de vida, seguro seguiré pecando, pero ya no del modo permisivo que lo hacía antes, casi estando orgulloso. Tendré caídas, caídas no voluntarias, caídas porque soy una persona débil. Ya no será como antes que yo buscaba el pecado, que buscaba y me sentía feliz de pecar. Te, y te pido perdón por todos los pecados cometidos.
hago el llamado para que haga esa oración. Si hiciste esa oración, le abriste tu corazón a Jesús. Y a partir de ahora, para siempre, Él estará habitando ese corazón. Los cambios no llegarán instantáneamente, pero Dios, el Espíritu Santo, irá obrando. Te damos gracias, Señor, por este momento que nos permitiste compartir, recordando ese sacrificio que tu Hijo Jesús hizo por nosotros, Señor. Toca nuestros corazones para que valoremos como hijos agradecidos el sacrificio que Él hizo por nosotros, Señor. Danos la sabiduría para tomar ese regalo, para tomarnos de tu mano y nunca desprendernos de ella, Señor. Esto te pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Con eso terminamos el tema, no antes sin invitarlos a ser parte de esta iglesia alcanzando las naciones, de una célula de esta iglesia, donde lo único que buscamos es tener una relación cercana con Dios. Puedes llenar este link para que te conozcamos y puedas ser parte de una iglesia si es que este tema llegó a tu corazón. Hasta la próxima semana.